Yo creo que si yo me quedo, no voy a vivir por mucho más tiempo. Yo sé que para mí, si no me salgo, no la voy a librar. Gaby, ¿en qué momento te diste cuenta de que saben que voy a dejar Europa? Pues mira, la verdad es que yo me di cuenta de eso varios años antes de poderme salir. O sea, yo rogaba de ya, por favor, me quiero salir de aquí. Por muchas razones, pero la principal yo creo que fue por salud mental. Ya. Yo la verdad es que ya me empecé a enfermar mucho de cosas como, o sea, raras, ¿no? Tenía dolores raros, incluso allá en Irlanda fui al hospital varias veces, o sea, como que ya estaba, pues ya padeciendo mucho de mi salud, o sea, física, y eso obviamente repercute en tu salud mental. Entonces yo ya no sabía, ¿no? O sea, como que ya decía, no, es que yo aquí algo no está bien. Y eso pasó quizás 2 años antes de que yo pudiera por fin salirme. Fue cuando yo empecé a planear. O sea, ya llevabas con síntomas, con que no estabas bien. Sí, sí, de hecho yo en la relación en donde estaba, yo le decía a la persona que era mi pareja, le decía, oye, es que, ¿sabes qué? Yo me siento muy mal aquí y la verdad es que no es por nada, pero yo creo que si yo me quedo, no voy a vivir por mucho más tiempo. Yo sé que para mí, si no me salgo, no la voy a librar. Y, o sea, yo lo que le comentaba a él era que, o sea, nosotros no tenemos aquí familia. No tenemos casa, o sea, rentamos la casa, o sea, sí está el coche, pero, o sea, realmente no hay nada que nos ate a este lugar. ¿Por qué estamos en este lugar? No hay sol, ¿no? O sea, yo tengo una deficiencia de vitamina D que eso te repercute en todos los sentidos, o sea, te da depresión, te da un montón de síntomas. Entonces, yo le decía, mira, no tenemos aquí a nadie, estuvimos aquí varios años, tú tampoco eres de aquí, ¿qué te parece? ¿No? Sí. Yo, pues buscamos la manera de mudarnos a alguno de los países de los que sí somos y así ya cuando trabajamos y ahorramos, en vez de ir a visitar a unos y a los otros, vamos a visitar nada más a la familia que vive lejos, ¿no? O sea, la familia donde no estamos viviendo. Y así fue como empecé yo con el plan, poco a poco, de vamos a meterle, ¿no? Vamos a hacer ese plan, vamos a ver qué necesitamos para podernos mudar, ¿no? Buscar la manera de salirnos, sí. ¿Tú eres originalmente de México? Sí, yo soy aquí, yo soy chilanga. Mi barrio me respalda. Yo aquí de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, yo aquí nací, aquí crecí. Yo me acuerdo que en ese entonces como que mi plan era, la verdad, irme a lo mejor a Polonia, ¿no? Porque mi pareja de esa época era de Polonia. Entonces yo decía, bueno, pues igual a mí me gusta viajar, a mí me gusta explorar, a mí me gusta adentrarme en la cultura. O sea, en un punto en el que en serio ya estás haciendo cosas que hace la gente local, o sea, que ya no estás como turista, ¿no? Aprender el idioma, incluso, o sea, yo decía, sí, aprendo y me lanzo, ¿no? Entonces, pues ahí salió que no, mejor es más fácil que te vayas a México, ¿no? Vámonos a México, y así fue el plan, como yo dije, pues también me encanta estar en México. Claro. O sea, tú ya sabes, sí. Es que estar en México... Sí. Es lo máximo, ¿no? Sí. O sea, aquí estás feliz, estás tranquilo, no sé, tiene una vibra esta ciudad también que la verdad es que yo, pues sí extrañaba. Sí. Noto lo mismo cuando me voy de acá. ¿Qué te impulsó, o sea, siendo de Ciudad de México, ese entonces o incluso más antes de explorar, de irte a Europa? Mencionaste que estuviste en Irlanda, ¿estuviste también en otras partes? He visitado Polonia, fui a España, alguna vez fui a un festival de música en Cuba, o sea, como que sí he viajado también dentro de la República porque es muy chistoso. Mi familia, yo no sé a quién se le ocurrió esta costumbre familiar, ¿no? Pero mi papá me platicaba que mi abuelita, su mamá, y decía, a ver, y se salía a la avenida ahí donde vivían y se quitaba un zapato y lo aventaba y decía, cayó para allá nos vamos. Y se agarraban todos en el coche y se iban a hacer un picnic ahí a donde se les daba la gana pararse así, mira qué bonita pirámide. Y así encontraron pirámides, ríos. En esa época pues eran que los 1950, 1960. Ajá. Entonces imagínate México cómo estaba, ¿no? Claro. De recursos naturales y demás. O sea, entonces mi abuelita era así y pues yo creo que me lo heredó. Claro. Okay. Me lo heredó. Entonces yo siempre he sido pata de perro. A mí no me vas a decir 2 veces, Gabriela, ¿quieres ir de mochilera? No, porque yo sí quiero, o sea, a mí no me tienes que preguntar 2 veces. Yo siempre me ha llamado la atención explorar, viajar, descubrir nuevas cosas. Entonces yo también la carrera que estudié pues me permite ser muy flexible en eso, porque a donde vaya yo puedo dar clases o puedo tocar o puedo buscarme abrir puertas, ¿no? Con eso. A los 16 años me di cuenta que cuál es mi verdadera vocación, que eran las artes, ¿no? La música, la guitarra en este caso. Yo me obsesioné, entonces busqué entrar a escuelas
las escuelas profesionales que hay aquí. Yo soy egresada de la Escuela Superior de Música y en guitarra clásica. Ahí por si alguien quiere aprender a tocar Giuliani, Gaspar Sanz, pues échenme una llamadita. Cuando yo terminé la carrera, pues estaba como, no sabía qué hacer, ¿no? Estaba como, bueno, tengo unos festivales, ir a Chihuahua, y me salió una oportunidad de ir a España a un curso de guitarra. Claro. ¿No? Entonces el curso era en un lugar, era un monasterio, un convento, o sea, ahí vivían monjas, ¿no? Literalmente. No sé si conocen una banda de culto de rock alternativo que se llama King Crimson. Ajá. El guitarrista es el que organizaba esos cursos. Okay. Entonces, pues dije, sí, me voy a España. En esa época tenía como 24, yo creo, cuando ya, o sea, ya había acabado la carrera, porque la carrera de música es larguísima, o sea, son 8 años, entonces me acuerdo que hasta vendí mi coche para tener para el boleto, no sé para qué, ¿no? Dije, me quedo los 10 días que hay que quedarse en el monasterio y luego me aviento 10 días ahí en Barcelona, conociendo yo solita, ¿no? Te digo que yo soy de, vamos, sí, te veo acá, sí, ahí voy, ¿no? Ajá, soy muy pata de perro. Llego al convento, ese es un convento donde te vas a quedar 10 días, hay puros hombres. O sea, soy yo la única mujer guitarrista y está la chica que daba técnica Alexander, que es como para las posturas, y los demás eran hombres y eran como varios cuartos, así 2 pisos, varios cuartos, y ellos dormían juntos en grupos de 2, de 3, porque... Y a mí me dieron mi cuarto sola, ¿no? Y entonces yo estaba en el cuarto así el primer cuarto yo sola. Y entonces aquí había una puerta que estaba cerrada con llave y yo dije, bueno, yo no sé, ¿no? O sea, yo soy nueva aquí. Entonces yo estaba ahí. Bueno, esa noche no pude dormir. No pude dormir porque había un radiador y yo no sabía lo que era un radiador. Y ya ves que los radiadores cuando se están llenando y está pasando el agua, el sistema hidráulico, hacen ruido. Sí. Entonces yo dije, está embrujado aquí. Dije, tengo miedo, se oyen cadenas. O sea, yo en serio, así súper paranoica, súper friqueada, me acuerdo que me tapé así hasta arriba y dije, bueno, auxilio, si sobrevivo mañana, pues ya la armé, ¿no? Y ya el otro día, pues ya vergonzosamente tuve que ir ahí a comentarle a alguno de los chicos que me dijo, mija, es el radiador. ¡Qué vergüenza! Y luego las monjas estaban o sea, como que esa puerta daba acceso al donde estaban las monjas, porque obviamente pues no la sacaron, ¿no? Nada más nos prestaron sus habitaciones. Entonces yo dije, ok, entonces esos ruidos que escucho no es un fantasma, ¿no? Pero yo bien espantada ahí en Europa, sí. Entonces ahí tuviste la primera vez contacto con Europa y pues fue en España, Barcelona. Fue en España, en Barcelona, sí. Y de ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo terminaste en Irlanda al final? Pues resulta que ahí en el curso había todos esos muchachos, ¿no? Entonces hice amistad con muchos de ellos. Obviamente es muy intenso estar ahí adentro porque tienes que levantarte a meditar todos juntos, desayunar todos juntos, hacer tai chi todos juntos, luego las clases de música. O sea, era como que muy rápido te hacías amigos, ¿no? Entonces al final ya era como mi hermano, ¿no? Y más siendo mexicana. Claro. Ya te imaginarás, ¿no? Claro. Es como, ¿no? Mis mejores amigos. Y entonces ahí conocí al que después sería, pues, mi pareja. Y él vivía en Irlanda. Yo me acuerdo que de ahí salimos siendo amigos todos. Yo me fui a Barcelona, estuve 10 días, me la pasé increíble viajando sola. También chillé, la verdad. O sea, sí chillé, porque yo mexicana decía, es que ¿dónde está el sol? Y eso que en España sí hay sol, ¿no? Pero sí. Yo bien chillón. Y luego en Barcelona, que está ahí la playa, ¿no? Claro. O sea, pero está frío, o sea, el agua está helada. Y además yo fui en enero. Ya. Hasta nieve había, ¿no? Entonces me fui a un hostal, ahí en el Raval, ¿no? O sea... Ravalistán. En el Raval. Ahí me fui a un hostal, me hice amiga de los de la administración, de la señora que limpiaba el cuarto. Me acuerdo que me decía, no, mija, no salgas, está bien nublado, mejor quédate. Y yo, no vine hasta acá, no, para quedarme a dormir en mi casa. Entonces dije, no, sí, yo ahorita vengo, no se preocupe. Entonces ya me hice amiga de ellos. Es impresionante, siento como, porque es un laberinto de calles, ¿no? Como el barrio gótico, el Raval, y parece que nunca termina, ¿no? O sea, que vas, y pues apenas puedes ver arriba del cielo, ¿no? Pero son como, así como, los pasillos son estrechísimos. Sí. Y de repente nunca más se me va a olvidar, como yo paso por ahí durante horas y de repente llegas a un punto y ves el mar, ¿no? Y es algo de, como ya saliste del laberinto. Es hermoso, encuentras unas cosas. Sí. Yo me acuerdo que un día me fui así caminando y llegué a un jardín que era una escalera. Y yo dije, ay, solo hay una escalera ahí, me meto. Ay, no hay nadie, me voy a meter. Entonces agarro y me subo. Dije, ay, ahorita me corren. Es un jardín, creo que es estilo morisco. Ajá.
con fuentes, no había un alma, o sea, yo ese día me la pasé así con mi sándwich que había comprado, porque dije, vamos a economizar, voy a comer sándwiches y kebabs, ¿no? Ya ves que ahí en el Raval, claro. Los kebabs, y entonces yo, no, sí, aquí con mi sándwich, ahí me lo comí, ¿no? Me la pasé padrísimo en ese viaje. Órale.